para modificar ahí algunas cosillas. Y pues bueno, nos va a tocar ver los capítulos 4 al 6 del libro de Esther. Y como les comentaba, pues es una historia bastante conocida, pero pues que a todos casi siempre nos tiene como al borde del asiento, tiene como mucho suspenso y pues el poder imaginarnos estar en este papel de Esther, pues es algo como muy impactante. Y me gustaría que antes de empezar la lectura y pues el análisis de todos estos textos, tuviéramos como esa disposición de ponernos en los zapatos de Esther y de todos los personajes, incluyendo pues Mardoqueo, el rey, incluso hasta Man, o sea, por qué hizo lo que hizo, si nada más fue como un odio ahí gratuito, pero de esa manera podemos como darle un sabor diferente a esta historia. Y no recuerdo si fue el año pasado que estudiábamos, creo que sí, estudiamos el libro de Ruth y les comentaba lo mismo, que era muy importante y cambia totalmente el sentido de la historia si es que nos preguntamos si nosotros hubiéramos hecho lo mismo, si es que nos tomamos como esa tarea de ponernos en los zapatos de los personajes de esta historia y pues ahí nos damos cuenta de la valentía y del peso de cada uno de estos personajes en la historia de Israel y que pues gracias al Señor pudieron salir adelante y pues permanecer en la historia, ¿sale? Entonces empezamos a leer Esther capítulo 4 versículo 1 y dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y bueno, eh, recuerden que todo esto que estamos viendo fue, o esta reacción por parte de Mardoqueo y posterior, unos versículos más adelante, por parte de todo el pueblo, fue por el edicto que se dio que iba pues a dar muerte prácticamente a todo el pueblo de Dios, ¿sale? Entonces no era para menos, no era como una reacción exagerada, sino que pues era algo así horrible, exterminar a una sola nación nada más por el tipo de raza o el tipo de gente que eran, pues está horrible y es algo que vimos con Hitler, es algo que pues lamentablemente ese tipo de odio racial sigue existiendo hasta la época y pues la verdad está fatal tener ese tipo de sesgos en nuestra sociedad, ¿sale? Entonces, yo antes entendía pues hasta cierto punto esta práctica de vestirse de silicio y que implica como mucha solemnidad y como mucho, como dolerse en el espíritu. Pero realmente no me daba cuenta a qué tan, grado tan lejano lo llevaban como para dolerse. Yo antes pensaba de que, bueno, sí se ponían una vestidura ahí como de este material con el que hacen los costales, que es súper áspero, es prácticamente como si estuvieras sintiendo paja en la piel, y la verdad no es nada cómodo. Todo esto tiene el sentido y el trasfondo de que eh, tenemos que perder como ese tipo de comodidad, como para estar en un sentido unánime de incomodidad y dolernos con todo el pueblo y ser como solidarios en ese tipo de causas, como que requieren este tipo de sentimiento, ¿no? Entonces yo pensaba que nada más iba como por ahí, y pues bueno, nada más como que quedaba en eso, o sea que tengo que estar incómodo para dolerme con alguien, o en este caso con el pueblo, ¿no? Pero les voy a poner esta imagen y según algunas personas esto era realmente a lo que se referían con vestirse de silicio. O sea, ustedes ven a una persona aquí como está caminando por la calle y hasta se quedan como, uy, no sé, será un indigente o algo así. O sea, tanto no era agradable para la persona que estaba vistiendo de silicio como para las personas. Incluso no nada más queda como en el sentido de tristeza, de solemnidad, de estar incómodo, sino también hasta cierto punto como que causar vergüenza, o sea, como que la gente te rechace y diga como que, ay, ¿qué onda con esta persona, no? Entonces, esto era dolerse en todo el sentido de la palabra, o sea, no nada más era como que, ay, estamos en oración por ti, o como se ve mucho actualmente, sino que realmente era como llevarlo al extremo y no está mal, sino todo lo contrario, o sea, llevar al extremo este tipo de dolencias
pues hablaba muy bien como de la solidaridad que tenían para este tipo de situaciones tristes o situaciones como de dolor, ¿sale? Entonces, imagínense a Mardoqueo vistiéndose así, o sea, era parte del servicio real y que de la nada pues, ya se pone el costal ahí de papas, se llena como de tierra y ceniza y pues dices, no manches, o sea, ¿qué onda con esta persona? O sea, tal vez también causaba como mucha intriga para todos los que lo veían de que, ¿y qué fue lo que le pasó? O bueno, guardamos respeto, no sé, pudieron haber sido muchas reacciones las cuales provocaban esta acción de vestirse de silicio, ¿sale? Entonces, pues bueno, dice que se vistió de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Justo lo que les comentaba, o sea, pues unas acciones tal como lo vemos con una persona indigente o alguien que tiene como problemas mentales, así los ves, o sea, ropas ahí desgarradas, gritando, o sea, como que mal, 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 mal. Dice el verso 2 y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de silicio. Y bueno, en esos lugares donde la opulencia era el común denominador para todos, incluso como en el área del servicio. Imagínense que llegara Mardoqueo en esas condiciones, pues obviamente que no lo iban a dejar entrar. Entonces, es por eso que se tenía como este tipo de protocolos de que, bueno, todos tienen que ir vestidos de alguna manera. E incluso también vemos que se añade un punto extra al vestir de silicio, que tal vez era como renunciar a a cierto acceso a lugares y de esa manera también se dolían. Verso 3 dice, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, silicio y ceniza era la cama de muchos. Y bueno, yo nunca lo había notado de esta manera, pero hasta que estaba preparando el estudio se me hizo, es que exagerado no es el término correcto ni el que me gustaría usar, pero voy a usarlo como para poner el ejemplo, para que se pueda expresar como mi idea. Mardoqueo se entera de esto, después el pueblo también se entera y todos, absolutamente todos es lo que vemos aquí expresado en el texto, todos se dolieron de la misma manera, bueno, casi de la misma manera porque no expresa que todos se vistieron de silicio y de ceniza, pero sí que todos estaban como participando en ese luto de alguna manera. Y desafortunadamente esto no lo vemos como en la actualidad. Hay mucha división de opinión política, de cualquier tipo de tema, siempre va a haber una división muy marcada y hasta cierto punto se ve como mucha indiferencia con respecto a estos temas. Entonces, aquí viene como el primer punto de que vamos a ponernos en los zapatos del pueblo y ver si realmente estaban exagerando o era como algo digno del momento y realmente lo dictaba. Supongamos que, no sé, alguna potencia mundial, no voy a decir nombres como para no entrar en polémica, simplemente imagínense así la nación más poderosa actualmente y que así, nada más, de la nada, tenemos odio contra los mexicanos y firman un decreto ahí a nivel mundial que todos los mexicanos en todo el mundo tienen que ser exterminados. O sea, es como, no inventes, o sea, así nada más de gratis, nada más porque tengo nacionalidad mexicana, o sea, ni siquiera hay fundamento, ni siquiera es como que les hayamos hecho algo. O sea, por el simple y sencillo hecho de que somos mexicanos, nos van a exterminar. Entonces, es de gran preocupación, porque imagínese, pues el temor, la incertidumbre, ese sentimiento de persecución que existiría. Entonces, créanme que no fue nada exagerado que todos estuvieran ayunando, llorando, lamentándose y algunos llevando pues el luto al extremo para vestirse de silicio y llenarse de ceniza. Entonces, si eso nos llegara a pasar, Dios no lo quiera, pues estaría muy horrible. Sería prácticamente lo peor que le podría pasar a una nación porque pues ya, o sea, si es que se llega a cumplir o a ejecutar esa orden, pues ya no queda vestigio de esa nación o de ese pueblo, ¿sale? Entonces, no era para menos. Verso 4, y vinieron las doncellas de Esther, sus eunucos,
y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Probablemente Esther sabía perfectamente lo que implicaba vestirse de silicio y estar cubierto de ceniza y dijo, bueno, pues, o sea, sí está bien que se duela, pero no puede estar una persona al servicio del rey en esas condiciones, o sea, pues es como algo deplorable, ¿no? Pero pues bueno, Mardoqueo siguió como en ese mismo sentir. Dice entonces, Esther llamó a Tac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le sucedió también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que le mostrase, perdón, de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Y actualmente Susa sigue existiendo, de hecho, muy cerquita de ahí, está al norte del Golfo Pérsico. Se encuentra un sigurat que creo que sigue siendo una gran atracción ahí como turística. Y recuerden que estos sigurats eran edificaciones muy altas, como en tipo forma de pirámide, donde se hacían sacrificios a dioses paganos. Entonces, la razón por la cual tenían esta forma de pirámide y pues tenían como la característica de ser muy altos, era que las personas de ese pueblo consideraban que al estar un poquito más cerca del cielo, sus sacrificios iban a ser como más tomados en cuenta o podían tener un poquito de una mejor conexión con aquellos dioses que según ellos habitaban como pues en el cielo, ¿no? Entonces, continuamos leyendo, versos 9 y 10 dice, vino Atac y contestó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir. Y pues bueno, aquí empieza como toda la trama de, bueno, pues tienes la posibilidad de interceder por nosotros, interceder por el pueblo, pero pues está este grandísimo problema, pequeño, gran problema, que es que si nada más te presentas ahí porque pues quisiste prácticamente, sí o sí vas a morir. O sea, ni siquiera está a discusión, o sea, está asegurado, firmado y no queda duda de que si te presentas de esa manera, ya, o sea, vas a morir. Y aquí viene el segundo punto donde les digo, vamos a ponernos en los zapatos de Esther y qué hubiéramos hecho nosotros. O sea, si nos encontramos en una situación de peligro y tenemos que exponernos a más peligro, pues el sentido común, el raciocinio nos indicaría que no, o sea, como para qué te vas a exponer más, para qué vas a una muerte segura, o sea, literal era una misión suicida. Pero, pues bueno, Dios puso en el corazón de Esther, pues toda esta disposición de por lo menos intentarlo y no quedarse con la duda. Y prácticamente podríamos afirmar que esto fue un sacrificio por el pueblo. O sea, incluso cuando no entregó su vida, el simple hecho de estar dispuesta a entregarla por el pueblo o a intentar obtener una solución por el pueblo, literal fue un sacrificio. Entonces, volviendo al ejemplo de los mexicanos, o sea, suponiendo que tenemos la oportunidad de interceder por nuestro pueblo ante pues esta hipotética nación o potencia mundial, pero sabemos que si vamos ahí, pues nos van a liquidar, o sea, lo haríamos, es como que, pues no, o sea, ¿para qué voy si de todos modos me van a matar? Mejor me quedo aquí con los míos y pues ya, ¿no? O sea, nada más me quedo como esperando. Realmente, y se los comparto como, les comparto mi opinión, yo sí hubiera tenido como esa respuesta, de que, ok, si de todos modos tengo eso seguro, pues ya mejor me quedo con mi familia, disfruto un poquito de lo poco que me queda de vida y pues ya, o sea, no lo voy a andar jugando al héroe, o sea, pues como, ¿para qué, no?
Realmente esa es mi manera de pensar, pero pues bueno, vemos que afortunadamente el Señor escogió a personas que no pensaban como nosotros y por medio de ellos fue que trajo como este tipo de salvación, ¿sale? Y bueno, también esto no nada más hay que verlo como en una situación hipotética, sino también tiene una conexión directa a nuestra relación con Dios, hablando de quiénes éramos y la posición que teníamos antes de conocerle y antes de recibir su salvación y la posición que tenemos posterior a eso. Dios está representado con el rey en esta historia. Nosotros, como la reina o pues cualquier persona que pudiera como interceder por el pueblo, y veámoslo como eso. O sea, nosotros en una posición normal, que de hecho se lo va a comentar Mardoqueo a Esther más adelante, o sea, no creas que tienes como algún beneficio nada más por ser la esposa del rey, o sea, estás en la misma posición que cualquier judío, y hay que verlo también nosotros de esa manera. O sea quien sea que fuera a interceder en esta historia donde el rey es Dios y nosotros pues queremos como apelar y defender nuestra causa, estamos todos en las mismas, o sea, no tenemos ningún tipo de preferencia o jerarquía diferente, estamos todos igual. Y sin la invitación del rey, que eso era lo que dictaba la diferencia en esta historia y en esa ley, o sea, lo que importaba era si el rey te llamaba o no. Eh, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, el Todopoderoso, ¿sale? Entonces, nosotros, aunque nos paremos de pestañas, aunque hagamos lo imposible, si el rey no nos llama, lo que tenemos es la muerte segura. ¿Por qué? Porque él no nos dio ese regalo que es la salvación, ¿sale? Entonces, viéndolo de esa manera, pues podemos pasarnos vidas enteras tratando de ser personas justas, tratando de cumplir mandamientos, tratando de limpiar nuestro nombre, pero si el llamado no viene por parte del rey, lo único que tenemos seguro es la muerte. Primera de Juan 3:4, la paga del pecado es la muerte. Y como somos pecadores, es parte de nuestra naturaleza, pues es lo que tenemos seguro. Si el rey es el que nos llama, pues obviamente ya nosotros lo único que tenemos que hacer es como responder a ese llamado, pero no depende de nosotros en lo absoluto. Y vemos que desde aquí, que desde este tipo de ejemplos, pues ya venía como anunciándose y desde el inicio, o sea, no es como que se nos fuera revelando de a poco o se fueran soltando así como que pistas o que Dios fuera maquinando este tipo de programa para la salvación sobre la marcha, sino que siempre fue la única opción para nuestra salvación. El Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, simplemente que a nosotros nos toca como entender de a poco ese proceso. Pero vemos que el hecho de que esté reflejado en muchas partes de la escritura a partir de la Torá, que por medio del derramamiento de la sangre de un inocente, en este caso de un animal, viene el perdón de los pecados, pues ya nos damos cuenta de que siempre fue la opción, ¿sale? Entonces vamos al verso 11, dice, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Esto era lo que les comentaba, o sea, le quiere dejar Mardoqueo bien en claro de que, o sea, estás consciente a lo que te estás exponiendo, o sea, por lo que me comentas, creo que sí, pero, o sea, quiero que quede bien claro que vas a morir, o sea, muy seguramente vas a morir. Y vamos a ver cuál es la respuesta de o cómo es que continúa esto. Dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y aquí también debemos vernos reflejados. Ya vimos que, pues bueno, si está en nuestras manos y el Señor pone en nuestro corazón, incluso hacer una misión
que parece suicida prácticamente, pues hay que hacerlo. Isaac lo hizo, Esther lo hizo y Yeshua lo hizo por amor a nosotros. ¿Sale? Y pues bueno, fíjense la postura y la mentalidad que tenía Mardoqueo, que a mí se me hace como muy impresionante, que nunca lo había notado de esa manera y más bien sentía como que estaban tratando de agotar todas las posibilidades, incluso de una manera como desesperada, porque pues desde que vimos que se visten de silicio y todo eso, o sea, como que de verdad ya estaban con el agua al cuello, ¿no? Entonces, lo que le afirma, y es esto que está subrayado en azul, dice, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, Mardoqueo estaba afirmando, confiaba plenamente en que el Señor, incluso así fuera de una manera sobrenatural, iba a salvar a su pueblo. Lo único que le está diciendo a Esther es que, ok, sí o sí, Dios nos va a salvar. Solamente aquí lo que te planteo y lo que te propongo es, ¿quieres ser tú ese instrumento que Dios utilice para librarnos? ¿O simplemente te lavas las manos y esperas a que de alguna otra parte venga la salvación? Entonces, imagínense qué tan impresionante ha de haber sido escuchar esas palabras y pues hasta cierto punto sería como de motivación de que, oye, pues sí, o sea, pues claro, o sea, si estamos confiando en que Dios nos va a salvar, pues qué bendición y qué gran honor que el Señor me use para una buena causa. Y de verdad, sintámonos honrados si en algún momento pues nos es posible compartir a alguna persona. El mensaje de salvación pues es entendido por medio de las palabras que el Señor nos permite expresar a ciertas personas. O sea, porque si no, si decidimos no hacerlo, si decidimos quedarnos con los brazos cruzados, si esa persona a la cual rechazamos dar el mensaje realmente fue escogida, hasta de manera sobrenatural puede convertirse. Y pues sí ha existido, hay muchos casos que han sucedido de esa manera, pero qué necesidad hay de, o sea, como de lavarnos las manos y decir como que, no, pues mejor encárgate tú, señor, ¿no? O sea, porque yo como que no la armo, no me siento preparado y mejor tú, ¿no? O sea, eres perfecto. Que realmente, pues desde un punto de vista pues me atrevería a decir como mediocre y sin agradecimiento, sonaría correcto hacer eso. Pero si te están perdonando la vida y te piden un favorcito y dices, no, no, pues la verdad no, no me place hacerlo. O sea, es como que, o sea, ¿qué onda? ¿Qué desagradecido eres, la verdad? Entonces, veámonos reflejados en esta parte porque a mí me ha pasado, a mí me pasó, recuerdo que recién cuando tomé la decisión de dedicarme de manera personal al Señor y pues estudiar y ya hacerlo como por mi parte y no a través de mis papás, eh, mucha gente empezaba como a impulsarme, incluyendo ellos, de que, oye, ya da clases, el curso básico, esto, el otro, y o sea, como que empezaban así a empujarme. Y a mucha gente, de verdad, a muchos, o sea, se los rechacé al principio porque les decía, es que no estoy preparado y para empezar, no siento que sea una persona indicada o la persona indicada para dar estudios. Me cuesta mucho expresarme o siento que a veces ni siquiera soy claro con las ideas que quiero expresar. Entonces, no, o sea, igual esto ni siquiera es para mí, pero fue gracias al impulso de la gente pues los consejos y las ideas que ellos me transmitieron de que nadie realmente está preparado y por mucho que te prepares, por mucho que le hagas, realmente la obra no viene de ti, de tu preparación o de qué tan bueno seas para, pues, exponer un tema, sino que viene de Dios. Simplemente lo único que tienes que hacer es como que, ok, Señor, úsame, aún así sea tartamudo, aún así, pues, ni siquiera pueda hablar o esté en silla de ruedas, cualquier tipo de impedimento que tú puedas decir, bueno, no sería tan bueno para una persona que está dedicada al ministerio, pues, ¿quién eres tú como para decir que no eres el indicado si Dios ya te escogió? ¿No? Y también me resulta muy curioso y hace poquito lo volví a estudiar en Romanos.
donde nos damos cuenta, si no me recuerdo, creo que sí es el capítulo uno. El versículo ese sí no recuerdo exactamente cuál es, pero expresa algo como que el Señor decidió escogernos para la obra, o sea, para que ejecutemos sus deseos. Y la pregunta ahí es, ok, o sea, gracias Señor porque nos hace sentir como útiles, pero ¿por qué nos escogiste a nosotros si somos un medio de ejecución muy imperfecto? No le echamos ganas, somos inconstantes, a veces se nos olvida preparar los estudios, o sea, tenemos mil y un defectos y desde un punto de vista muy humano, no tendría como que razón que nos usara como medios imperfectos para hacer una obra perfecta. O sea, es como que, o sea, ¿cómo? Es como, no sé, para los de México, les dijera, vamos a irnos a Cancún de viaje, pero vamos a irnos en un camión viejísimo, no tiene aire acondicionado, tiene mil fallas en el motor, y puede que no lleguemos, pero a ver cómo lo hacemos y el objetivo es llegar a Cancún, ¿no? Veintitantas horas de viaje y más con un camión viejito, pues quiero pensar que son aún más horas. Ustedes me dirían de que, oye, estás loco, o sea, mejor vamos a contratar algo bien o hasta nos vamos en avión y ya nos quitamos de problema. Y yo, no, 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 o sea, vamos a hacerlo así porque va a estar padre, ¿no? O sea, a ese nivel de comparaciones, desde un punto de vista humano, es que el Señor nos use para su obra. O sea, así estamos, todo nos falla, puede que no completemos la obra, o sea, es como que, Señor, o sea, ¿estás seguro? Pero ¿qué creen? Yo creo que bueno, hay tres razones por las cuales decidió Dios utilizarnos para su obra. La primera es porque le plació, o sea, simple y sencillamente. Y esa es la única que les puedo constatar que está como fundamentada con textos de la Escritura, incluyendo Romanos. Nos escogió porque le plació, porque Él es omnipotente, porque Él nos creó y porque Él sabe lo que está haciendo. Las otras dos simplemente son conjeturas mías y la segunda más bien es como para demostrar que incluso utilizando medios imperfectos, como Él sí es perfecto, puede hacer milagros. O sea, volviendo al ejemplo del camioncito que nos llevaría a Cancún, que el Señor demostrara un milagro de que no inventes, o sea, el camión se estaba cayendo a pedazos, pero nos permitió llegar sanos y salvos. O sea, a ese nivel como para demostrar ese tipo de milagros y que no importa el medio, sino la obra y el plan, y de esa manera pues ya podemos ver que la ejecución y lo demás no es tan importante, sino más bien el resultado. Entonces, más bien como para demostrar eh, pues lo bien planeado que tuvo esto desde el principio. Y la tercera es para hacernos sentir útiles. Les pongo un ejemplo para que veamos como el amor que nos tiene el Señor. Y, por ejemplo, a mí me ha tocado ver como pues ciertos videos de niños que empiezan a crecer y, por ejemplo, hay muchos de que los niños están así bien chiquitos, pero quieren empezar a lavar los trastes, ¿no? Y de que, ay, aquí estoy ayudando y pues quieren sentirse como útiles o simplemente pues les resulta como curioso el ayudar en ese tipo de tareas en la casa. Y me acuerdo de uno donde llega la mamá y le dice al pues casi bebito de que, oye, pero estás tirando todo el agua, o sea, ¿qué onda? Ya me estás haciendo aquí como todo un reguero y realmente no estás como ayudando. Y el bebé muy buena onda, o sea, le dice como que, pues bueno, o sea, ahorita limpio o vemos cómo lo hacemos, pero pues, quiero echarte la mano, ¿no? Y creo que por parte de los papás, la reacción correcta sería como no decir nada, no cortar como el sueño, decirle como que no, lo estás haciendo mal, sino dejarlos, porque de esa manera ellos pues se pueden sentir útiles e incluso podría como truncar algunas cosas como en el futuro o causar ciertos traumas. Entonces, verlo como es, o sea, no lo está haciendo bien, al contrario, me está echando más trabajo porque al rato voy a tener que trapear
o me dejó ahí todos los trastes llenos de comida, pero ¿qué crees? O sea, nadie nace sabiendo hacer las cosas y si quieres aprender a hacer algo nuevo, no te va a salir a la primera. Entonces, si cortas ese sueño, si cortas como esa obra desde el principio, pues entonces, ¿cómo va a aprender? O sea, ¿de qué manera puede él seguir practicando hasta perfeccionar pues cierta acción, ¿no? Entonces, sucede de la misma manera con nosotros. Dios nos ve como con esos ojos de amor de que, ay, están haciendo todo un reguero, pero pues bueno, están aprendiendo y están echándole ganas para seguir haciendo la obra. Y eso es lo importante. No tanto de que, ay, ya quiero que se haga mi plan o todo, sino que ese perfeccionamiento vaya creciendo en nosotros. Entonces, siempre véanlo, o siempre vean este tipo como de temas, como que Dios es el Padre muy amoroso, súper amoroso, y que nosotros somos como unos niños apenas creciendo. O sea, que nuestros sentimientos pues están en desarrollo, que no sabemos hacer las cosas y hasta cierto punto pues somos como torpes al hacerlo, pero Él con una paciencia incomparable decide pues que esa parte de que crezcamos sea lo más importante pues en todo este aprendizaje, ¿no? Entonces, pues es muy lindo verlo de esta manera, dice el verso 15, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días. Y fíjense qué curioso que que este simbolismo de los 3 días, el resultado de este ayuno y el resultado de todo este plan, lo que haya traído fue salvación para el pueblo. Entonces, no es coincidencia, simplemente es un anuncio de lo que iba a suceder más adelante, aquello que Yeshua nombró como la señal de Jonás, que después de 3 días y 3 noches, lo que trajo ese como tiempo de espera fue salvación. Y en este caso, ya no nada más a los judíos, sino a todo el pueblo en general, ¿sale? Entonces, en la Biblia no hay coincidencias, simplemente hay, pues, referencias, me atrevería a decir. Noche y día, dice, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. O sea, aquí ella ya estaba resignada y dijo, pues si está en mis manos intentarlo, adelante, pero pues si voy a entregar mi vida, que sea por una buena causa. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Aconteció que al tercer día, nuevamente vemos aquí la señal que va a traer salvación al pueblo, se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Imagínense, nuevamente vamos a ponernos en sus zapatos. Ha de haber estado temblando, o sea, o igual y no, igual y ya resignada porque pues sabía que iba a entregar su vida, pero pues de todos modos es un momento de mucha incertidumbre, o sea, para nosotros la muerte, lejos de ser una pérdida, algo triste, pues es una esperanza y un gran regalo. Trae mucho dolor, claro que sí, eh, pero el hecho de que tengamos la esperanza de la resurrección de los muertos, pues lo hace como más llevadero para los que nos quedamos aquí. Entonces, haya sido, más bien, cualquiera que haya sido la postura o la mentalidad de Esther, les aseguro que tenía muchos nervios, o sea, temía por su vida y en el momento en el que el rey le dice prácticamente que no, o sea, no voy a aplicar la ley contigo, tengo misericordia para tu vida, ya, o sea, pudo respirar bien, dijo, Señor, gracias porque pues me libraste de esta. Y pues así lo vimos nosotros durante nuestro proceso de salvación, en el momento en el que recibimos el mensaje.
No lo sabíamos antes, no sabíamos que teníamos como una condición de no vuelta atrás y de muerte segura, pero incluso sin saberlo, cuando pues la gente en general recibe el mensaje, pues viene como un sentimiento de mucho alivio y como de paz, de calma, ¿no? Entonces, pues bueno, ya Esther pudo respirar aquí, pudo estar tranquila. Dice el verso 3: dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo, si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán, para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso, y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino. ¿Cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y pues bueno, aquí resulta un poco raro y a mí siempre me había intrigado de que, o sea, ¿cuál es la necesidad de como que darle largas a este asunto? De que, bueno, hoy no, ya después les digo, o sea, hacérsela interesante o no sé, o sea, pueden haber como muchas interpretaciones como estas, pero créanme que no va por ahí. Puede haber dos razones por las cuales Esther fue sabia y muy prudente en este aspecto. La primera es que igual y pues justo como esa sagacidad y esa sabiduría que ella tenía, le permitieron ver que igual y no era el momento. Tal vez algún detalle que no está escrito aquí, pues fue lo que ella vio, lo que percibió y dijo como que, o sea, es mejor esperar un poquito y ya después vemos cómo lo hacemos, ¿no? Y la segunda interpretación, y para todo esto no es necesario tomar una u otra, incluso pudieron haber sido ambas, pero la segunda sí tiene que ver como con algo bíblico, con varias pues, ocasiones similares relatadas en la Biblia. Vemos que esto de no revelar el mensaje sino hasta la segunda ocasión sucedió con Moisés, con José y con Yeshua. En el caso de José, pues no se le reveló a sus hermanos hasta después. Con Moisés lo que sucedió fue que primero, cuando él quiso traer pues salvación al pueblo, el mismo pueblo lo rechazó y le dijeron de que, a ver, o sea, todo lo tuyo y no necesitamos de tu ayuda, casi casi nos vas a matar como al soldado que mataste. Y con Yeshua también. Vino una primera vez y mucha gente le conoció, mucha gente sabe quién es, pero esto está escrito y es una profecía que no va a ser hasta la segunda venida que mucha gente le va a poder conocer, así como sucedió con José. De que, ok, conocen el personaje, conocen pues, a grandes rasgos quién es o por medio de las iglesias le conocen, pero hasta que regrese la segunda vez le van a poder conocer como de manera directa realmente quién es y cuál fue el motivo por el que vino a este mundo, ¿no? De hecho, varios comentaristas mencionan que Yeshua tiene como dos maneras de venir al mundo. La primera fue como Yeshua ben Yosef, que justamente es como el oculto de que, bueno, vengo ahí como muy por debajo del agua, dando mensajes o dando como pistas, pero no revelándome realmente quién soy. Y en la segunda venida va a venir como Yeshua ben David, que prácticamente ya es como que darse a conocer a todo el mundo, que vean su gloria y de esa manera pues ya poder ejecutar todas las profecías, ¿no? Entonces, como les decía, no es como que tiene que ser una u otra, tal vez el Señor como que puso ese sentimiento de que espérate para tener este tipo de similitudes con las demás historias, ¿no? Entonces, lo cita después, dice, y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. O sea, imagínense esto. Y aquí es donde les comentaba al principio que incluso hay que ponernos en los zapatos de Amán,
no para imitar lo que él hizo, sino para tratar de evitar su comportamiento. Porque él venía así, casi, casi flotando en las nubes de que, ay, o sea, me van a dar un reconocimiento, algo, o sea, ya se estaba como imaginando mil y un cosas, pero vio a una persona que literal dice que no estaba molestando a nadie, nada más estaba ahí existiendo y ya le arruinó el día. Y pues desafortunadamente esto sí sucede, de que si vas en el tráfico y alguien nada más por existir ya te hizo enojar o no sé, pueden haber mil ejemplos similares a este, donde la gente realmente no se está empeñando por hacerte enojar y aún así tú decides enojarte o decidimos enojarnos. Entonces, dentro de la medida de lo posible, evitar este tipo de comportamiento porque si lo vemos reflejado en otras personas, nos damos cuenta de que es bien ridículo. O sea, no le hizo nada. Todavía que le gritara algo, lo insultara, bueno, voy de acuerdo, porque pues, ¿qué le pasa, no? Pero no le hizo nada. O sea, literal estaba, quiero imaginarme hasta Mardoqueo como llorando, hecho bolita, no sé. Y ya eso fue lo que le molestó. Entonces, hay que evitar ser como Mardoqueo, que no nos gane la ira, que no nos gane como, pues, ayer lo veíamos como esos ese estilo de vida guiado por lo carnal y nuestros instintos, porque nos vemos mal. O sea, muchas veces caemos como en lo irracional y pues nos vemos muy, muy, muy fatal. Dice, pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Ceres, su mujer. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con el que el rey había perdón, la que el rey la había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Dice, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Esto sí es la expresión perfecta de odio gratuito, del Sinat Hinam. O sea, ¿qué le hizo? O sea, ya según él le está haciendo la vida imposible, él solito se está haciendo la vida imposible por alguien que solo existe y ni siquiera lo está mortificando. Y le dijo Ceres, su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Dice, y entra alegre con el rey al banquete y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Esto es muy importante porque también con la vara que mides serás medido. Y esto también aplica como para los deseos malos de que, ay, y maldito este y tal, tal, tal. O sea, hay que darnos cuenta de que las palabras son muy, muy fuertes y muchas veces lo que deseamos para los demás, pues a veces también nos puede ser cumplido a nosotros. Entonces, mejor calladitos los vemos más bonitos y no andar ahí como que maldiciendo a la gente o deseándoles incluso hasta la muerte. No, o sea, ¿para qué? ¿Qué ganas con eso? Nada más te enojas más. Esther 6, verso 1 dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces, hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Victán y de Teres, 12 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio, y el rey dijo que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? También esto es muy importante y con respecto a nuestro ego, nunca querer adjudicarnos, pues, reconocimientos, cosas que no nos pertenecen y siempre mantenernos como en un perfil muy bajo. O sea,
también no al extremo de que "Y no me merezco nada y soy lo peor", que sí lo somos, pero también a veces no es tan sano tener como ese tipo de mentalidad porque pues puede llevar a otras cosas, ¿no? Simplemente ser muy humildes de que, pues, no sé, igual y no es para mí, o a ver, rey, ¿para quién es la honra? O no sé, porque por este tipo de cosas vienen muchas problemáticas, incluyendo pues las decepciones, la amargura, pues puros sentimientos malos trae esto y si nunca esperamos nada de nadie, pues no nos vamos a decepcionar. Dice el verso 7: y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. O sea, casi no pidió nada, o sea, una súper como reconocimiento, fanfarrias ahí, o sea, algo, la verdad, bien ridículo. Dice, entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. Imagínense la cara de Amán de que, chin, ¿para qué abro mi bocota? Yo pensé que era para mí. Y la persona que más odiaba en ese mundo, veíaslo así. Y a veces a eso es a lo que estamos llamados, y créanme que es muy difícil perdonar a quien nos han hecho daño. Es todo un proceso. También no les voy a decir, si no perdonan, están mal, porque pues es válido tomarse el tiempo y sabes que pues no estoy listo, pero que no se acabe nuestro tiempo en este mundo pues con resentimiento y con coraje y pues dejar las cosas al Señor, ¿sale? Entonces, no recuerdo si está así o lo estoy parafraseando demasiado, pero qué fácil es amar a los que te aman. Más bien Dios nos llama a amar a las personas que nos odian, a los que nos hacen mal. O sea, de ahí realmente te puedes como basar para ver quién realmente tiene un corazón conforme al del Señor y quién es como, pues casi casi un ejemplo a seguir. Entonces, a Kaman se le volteó la tortilla, justamente como por ese mal deseo que pues prevalecía en su corazón. Dice el verso 11, y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él, así se hará al varón cuya honra desea al rey. Y quedémonos con este versículo y con esta idea o esta imagen de lo que está sucediendo. Recordemos hacer conexiones con todos los personajes de esta historia, el rey siendo Dios y, y pues nosotros en este caso ya viéndonos reflejados en Mardoqueo. Que las personas que dan honra al rey o le sirven o tienen algún gesto como de justicia para con el rey, sí van a tener como algún tipo de recompensa. Que nuestro enfoque no sea, ay, bueno, pues entonces le voy a echar ganas porque Dios me va a super premiar y me va a traer ahí a caballo. O sea, que ese no sea nuestro motivo, que nuestro motivo sea simplemente hacerlo por agradecimiento, sin esperar nada. Está escrito que va a haber como cierto tipo de reconocimientos y distinciones, pero que eso no nos importe, o sea, que eso no sea lo que nos motive a hacer las cosas. Y quedémonos con esto, porque Dios a las personas que le honran y que pues hacen la buena obra, La buena obra, les va a dar este tipo de reconocimiento y quedémonos con la imagen de que les va a permitir vestirse de vestiduras reales y montar a caballo. Ahorita suena un poco raro, pero más adelante hace sentido. Dice el verso 12, después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer,
si la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. ¿Sale? Entonces, nos quedamos con esta imagen. Ahorita vayan buscando en sus Biblias Apocalipsis 19. Si no mal recuerdo, es a partir del verso 7. Entonces, nada más déjenme checar por aquí unas cosillas y continuamos con los textos. Entonces, con respecto a la lectura de todo esto, nos quedamos en suspenso. Por cierto, no se pierdan la siguiente sesión que vamos a tener para concluir el estudio de Esther. Sería de 6 a 8 de la tarde, ya pues prácticamente para cerrar el día. Y Ángeles nos va a estar apoyando con ese estudio, ¿sale? Entonces, no se lo pierdan, ahí los esperamos. Y ya para cerrar, vamos a hacer conexión con esta imagen que les decía de que a las personas que honran a Dios recibirán cierto tipo de galardón. Desde el verso 1, Apocalipsis 19, verso 1 dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y es como de gran bendición poder ver lo que les comentaba ayer en la fiesta, verlo reflejado en esta profecía. Porque les comparto un poquito, es bastante interesante visualizar nuestra postura o la época actual en la que nos encontramos eh, con respecto al desposorio y con respecto al orden de las festividades. Lo que les comentaba ayer en la recepción de la festividad es que en épocas bíblicas las ceremonias de boda hebrea constaban de dos partes. La primera parte se le titulaba Erusín, que literal era como el inicio del desposorio, donde, pues bueno, o sea, el pretendiente llegaba con la futura esposa, y si es que la futura esposa aceptaba y pues le daba como el sí, desde ese momento ya ambos estaban como consagrados el uno para el otro. No era como que, ay, pues voy a ver si me convenzo, a ver si encuentro a alguien mejor. No, o sea, era de que ya, casi estamos, bueno, ya estaban casados, solamente hacía falta como hacer la ceremonia y ponerlo por escrito, ¿no? Entonces, es muy importante porque justo esta festividad de Shavuot es esa primera parte del desposorio. Estamos en la parte del Erusín y pues, nos preguntamos, o sea, ¿qué viene después de eso? O sea, sabemos qué se espera, pero ¿qué viene después? ¿Cuánto tengo que esperar? O sea, ¿qué onda? O sea, ya estoy casada, pero no estoy casada, o sea, ¿qué sucede? Pues bueno, la respuesta es muy interesante. Venía un periodo como de preparación por parte de ambos, del esposo y de la esposa, donde ambos se preparaban como para las labores del hogar, para lo matrimonial, para cualquier tipo de cosas que les fueran a servir para formar una familia, ¿no? Entonces, por parte de la esposa, no sé, cocinar, aprender a tejer, eh, no sé, mil cosas que podía aprender si es que no las había ya aprendido. Y por parte del esposo, pues también venía una labor muy grande, que la principal era construir el mismo
el hogar donde iba a habitar esa nueva familia, ¿no? Entonces, no es tan sencillo si de por sí armar una casa de campaña, hacer algo ahí como que muy hechizo es muy complicado. Imagínense hacer una casita ahí, pues más o menos, armar la jupá, no sé, pues trabajar para tener solvencia económica durante un año extra después del casamiento para disfrutar pues de la familia, de su esposa. Entonces, por parte de ambos venía mucha labor, mucho trabajo. Y este proceso duraba aproximadamente un año. Entonces, imagínense o pongámonos en los zapatos de la esposa, que es lo que realmente somos en esta historia, donde por aproximadamente un año, tal vez un poquito más, tal vez un poquito menos, todos los días era una incertidumbre, pero una incertidumbre muy linda de que, no manches, ya llegará hoy mi esposo, ya llegará hoy mi amado. Y pues ayer les decía, era casi casi como estar todo el día en la ventana de que esperándolo para ver si ese día era el día en el que él iba a regresar. Entonces, en ese proceso de espera ansiosa, en un buen sentido de la palabra, es en el que nos encontramos actualmente. Tenemos un periodo aproximado de cuándo es que va a llegar, sabemos la fiesta en la que va a llegar, pero no sabemos en qué año. Entonces, año tras año, pues nosotros estamos así, de que, pues ahí muy emocionados de que será este año, nos tocará esperar un poquito más, ya va a venir, o sea, pues, ¿qué onda, no? Entonces, que el Señor nos permita ser como esas esposas que se preparan bien eh, para recibir al esposo y que pues esa espera y pues ese gran esfuerzo por parte del esposo pues no haya sido en vano y de que pues no, no aprendí a cocinar, no sé hacer tal cosa, no, pero pues ya estamos casados, ¿no? O sea, que por lo menos pues el esposo se lleve un buen sabor de boca de que pues somos un muy buen partido, ¿no? Y continuamos leyendo, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y qué es esto? Aquí mismo lo explica, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y bueno, aquí ya va empezando a tomar forma esto de que las acciones justas de los santos, todo esto de que veíamos en la historia de que aquellos que honran al Señor y esas acciones justas se les van a hacer tomadas en cuenta para cierto tipo de reconocimiento. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postraré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. No es necesario aclarar quién es, porque pues es súper obvio. Dice, los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces, esto simplemente es una referencia a todos aquellos justos que, bueno, en parte sí es como por las acciones que nosotros hacemos y que en ocasiones nos queremos como portar bien, pero realmente, y esto también lo tomo de Romanos, no es que nosotros hayamos nacido justos o que por nuestros méritos se nos ponga ese título, sino que más bien Él nos llamó justos. Y así lo dice la introducción de la carta de Pablo a los romanos. Eh, Algo así como, les saludo, comunidad en Roma, con ciudadanos, a los que en el origen, bueno, la traducción de la Reina Valera dice, a los que son llamados a ser santos, pero en el original ese a ser santos, el a y ser,
no existen. A los que son llamados santos. Eso es lo que dice en el original. Entonces hace un poquito más de sentido porque si no sería una contradicción con lo que dice más adelante, de que la salvación y la justicia no viene por obras, sino por el regalo inmerecido del Señor. Y aquí lo podemos constatar, o sea, es una unión de ambas cosas, donde sí tenemos que echarle ganas y tenemos que amar al Señor de esa manera, eh, pues haciendo su voluntad, pero no es que por eso seamos más o menos santos, o sea, santos ya somos. Él nos hizo santos, Él nos purificó, porque si no, eh, esto demeritaría un poco el sacrificio de nuestro Mesías, o sea, si dependiera de nosotros, quiere decir que no cubrió al 100% nuestros pecados o no pudo hacernos del todo justos o del todo limpios, que no es el caso, o sea, al contrario, Él, por medio de su sacrificio, fue lo único que necesitamos para ser totalmente justos y totalmente limpios de pecado, ¿sale? Entonces, quedémonos con esa tranquilidad de que ya somos, Él nos llamó justos y santos, y lo único que nos queda es confiar como Esther, que a pesar de que nuestra vida está en peligro, pues que eso realmente no nos importe y no nos quite como el sueño, sino que nuestro amor por el Señor y nuestro deseo por cumplir su voluntad sea mucho mayor que eso, ¿sale? Que es muy difícil, no se los niego, y no se sientan culpables si en algún momento como que dudan de hacer algo, pues que implica como un paso muy grande en la fe, pero justo por ese tipo de situaciones en nuestra vida, tenemos estas historias como para inspirarnos y que, a ver, si alguien ya pudo hacerlo, pues ¿por qué yo no? Entonces, quedémonos con eso